Entonces, el abordaje de esta presentación es muy interesante por varias razones. Primero, porque los riesgos en cáncer de pulmón pueden verse como un continuo dentro de la vida de una persona, que incluyen la fase preclínica, o sea, antes de que se presente el cáncer, y posteriormente los riesgos relacionados con la presencia y la necesidad de un tratamiento. En esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés y como les estaba mencionando anteriormente, entonces voy a hacer la presentación dividida en dos partes. Hay algunos temas que se van a entrelazar en ambas fases de la evolución de la enfermedad o del paciente. Y vamos a ir desarrollando la primera parte, que tiene que ver con los riesgos de desarrollar cáncer de pulmón, y posteriormente en realidad se refiere más a la mitigación de riesgos de malos desenlaces. Entonces, si bien este curso se refiere a cuidado o atención primaria de los pacientes con cáncer pulmonar, entiendo que en la audiencia tenemos personas que van a poder ser el médico primario del paciente, aunque sea un cirujano de tórax, aunque sean neumólogos. Los neumólogos somos los médicos primarios de la mayoría de nuestros pacientes como internistas, pero también de colegas de atención primaria. Entonces, dentro de los factores para desarrollar el cáncer de pulmón, que voy a presentar solo esta imagen como ilustración de la magnitud del problema al que nos vemos enfrentados, y es que el cáncer de pulmón sigue siendo una enfermedad con alta prevalencia. En la medida que hemos mejorado el control y el diagnóstico de otras enfermedades, ha venido ganando puestos y en principio es la primera causa de mortalidad por cáncer, tanto en hombres como en mujeres en todo el mundo. Aún no se presenta, afortunadamente, con la misma gravedad o la misma fuerza en todas partes. En las regiones hacia el norte es donde tenemos una prevalencia más alta de casos, y aún así hay diferencias en el tipo de pacientes que ocurren entre el este de Asia y el este de Europa y Norteamérica. Entonces, primero tengo que dejar sentado que el cigarrillo sigue siendo el factor de riesgo número 1 para desarrollar carcinoma de pulmón. Aun cuando en el mundo se han hecho esfuerzos enormes para disminuir la tasa de tabaquismo y han sido exitosos en grados variables, la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón van a tener el antecedente de haber sido fumadores, exfumadores, fumadores de segunda mano, etc. Ya todos lo sabemos desde que estamos de estudiantes en la Facultad de Medicina, pero sí, el humo de cigarrillo está relacionado con la combustión de diferentes sustancias que producen miles de químicos que aspiramos y que tienen contacto con diferentes áreas del epitelio respiratorio, desde el ingreso hasta el epitelio alveolar, y que por lo menos 70 se han relacionado con cáncer en humanos o en animales en diferentes sitios. Pongo acá una mención especial a los sistemas electrónicos de administración de nicotina o cigarrillos electrónicos, porque todavía son dispositivos de muy poco uso. No alcanzamos a contarlos en más de 2 décadas si somos extensos. Y pues como todos ustedes saben, la latencia entre la exposición a los agentes cancerígenos y el desarrollo actual, de hecho, de una enfermedad tumoral medible, es de años. Entonces todavía no podemos estar seguros de qué efecto van a tener en el largo plazo. Como ustedes saben, son dispositivos muy diferentes. Entre ellos son muy diferentes y me voy a referir a esto un poco más adelante. Entonces, volviendo al cigarrillo, sigue siendo el principal factor de riesgo en la mayor parte del mundo. Las definiciones, voy a traer esto a colación nuevamente porque dentro de el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, la definición de fumador y no fumador es importante. Y para el tema de tamización de los pacientes o tamizaje del cáncer pulmonar en los pacientes, también es un concepto importante. Entonces, no fumador, menos de 100 cigarrillos en la vida. Esas personas que nos dicen que fumaron un poquito en la universidad, pero que nunca más lo volvieron a hacer, etcétera, en realidad clasificarían como no fumadores para este tipo de
definiciones. El exfumador tiene que haber pasado más de 12 meses sin fumar ni un solo cigarrillo. Técnicamente, todos los cigarrillos, así hayan sido uno o dos que se hayan fumado en los 12 meses anteriores, lo definen como un fumador activo. El impacto del cigarrillo en el cáncer de pulmón puede variar dependiendo de si es hombre o si es mujer. En diferentes países, la contribución que tiene el cigarrillo a los pacientes que tienen cáncer de pulmón varía, pero sigue siendo, nuevamente subrayo, el factor de riesgo conocido más importante. La exposición de segunda mano no es de la misma magnitud de la de los fumadores activos, en los que el orden del incremento en el riesgo puede ser tan alto como 23 a 40 veces, corrigiendo por los otros factores de exposición en hombres, comparado con la exposición con la exposición al humo de segunda mano, que incrementa el riesgo en un 20 a un 30%. Esto incluye la exposición de segunda mano a lo largo de toda la vida. Y entre más larga la exposición, también se va acumulando el riesgo. Esto incluye no solo la casa, sino también el trabajo u otros ambientes. Y pues tenemos que reconocer que gracias a las políticas de control sobre la exposición a tabaco en espacios públicos, pues esto ha mejorado sustancialmente la exposición de segunda mano, pero el control del tabaco en el hogar sigue siendo una prioridad que innegablemente va ligada a la cesación per se del tabaquismo. En Colombia, los últimos datos que tenemos es que sí, se han hecho progresos, tiende a disminuir en la medición de la población general. No obstante, cuando uno mira los datos de los jóvenes y adolescentes, pues hay datos preocupantes como este, y es que el grupo que tiene la mayor prevalencia de fumadores es el grupo de los adolescentes. Siendo la nicotina una sustancia adictiva, y sabiendo que los cigarrillos electrónicos que ahora están en furor en el grupo de muchachos de colegio y de universidad, estos constituyen un puente para después presentar tabaquismo con cigarrillos convencionales. Entonces, en realidad, estos datos deben ser un llamado de atención para incrementar el control sobre ese tipo de dispositivos también. En general, hay muchas razones, además del cáncer de pulmón, para promover la cesación de tabaco y, de hecho, para prevenir el consumo de tabaco en primer lugar, que, por supuesto, pasan por las enfermedades cerebro- y cardiovasculares y las enfermedades respiratorias crónicas que también causan mortalidad y una carga importante económica sobre la sociedad. Los cigarrillos electrónicos, retomando el tema, tienen que ver en esta presentación con el riesgo que no conocemos de el impacto en el largo plazo en las siguientes 2 o 3 décadas que vamos a ver con las curvas de cáncer pulmonar, teniendo en cuenta que el uso de estos dispositivos viene aumentando significativamente. Se ha documentado suficientemente en muchachos de últimos grados de colegio que la progresión a cigarrillo convencional es evidente. Recuerden ustedes que estos son dispositivos que liberan nicotina, que es finalmente la sustancia que es adictiva. De esta manera, los muchachos pueden ir incrementando la dosis de nicotina que se van administrando a través de estos dispositivos o finalmente pasar al cigarrillo convencional con toda la carga de riesgo que ya discutí previamente. Estos dispositivos, además de nicotina, pues también tienen materiales que de diferente forma y en diferente grado van a liberar materiales que son conocidos carcinógenos y su efecto lo veremos en los próximos años, desafortunadamente. Esto es una cuña, no puedo abstraerme de ella, no solo soy neuróloga, también soy mamá. Veo con preocupación muchachos, incluyendo jóvenes de la edad de mis hijas, pero también de mis residentes, adultos contemporáneos míos y más, que están promoviendo esto como una solución al tema del tabaquismo, como una alternativa saludable al tabaquismo,
y en realidad pues no tenemos razones para pensar que sean saludables de ninguna manera. ¿Qué riesgo van a imponer con el uso en el largo plazo? Todavía está por verse, y hablaremos de eso en los próximos años. ¿Qué otros factores de riesgo son importantes en el desarrollo del cáncer de pulmón? La contaminación ambiental es el siguiente. En la medida en que las gestiones de las diferentes industrias petroquímicas, de combustión, construcción, etcétera, se han venido volviendo cada vez más estrictos, el factor de riesgo más importante lo constituye la contaminación ambiental relacionada con el humo de la combustión de gasolina y diésel. Este es un tema sobre el cual nosotros tenemos que enfocar acciones como sociedad, con intervenciones de salud pública. El impacto que cada persona puede tener sobre esto con el uso de la bicicleta, promover carpooling, pues es variable, pero tenemos que tener clarísimo que esto es una realidad. Y que en la medida en que esto permanezca sin solucionarse o peor, aumente, pues también la cantidad de pacientes expuestos a materiales particulados, especialmente el PM2.5 o diferentes tipos de gases que son tóxicos, pues vamos a ver que lo que hemos ganado por una parte con la disminución del tabaquismo, podemos irlo ganando con las exposiciones a estos otros agentes externos. Hay otro tipo de ambientes contaminados que incluyen la exposición laboral de asbesto, la de las personas que trabajan en área de materiales radioactivos, que es muy específica, y pues son industrias que cada vez están más controladas. De hecho, el asbesto prácticamente ha desaparecido en la mayoría de los países desarrollados. Nos queda otro aspecto de la contaminación ambiental que tiene que ver con la contaminación del ambiente en casa. Esto tiene dos áreas de desarrollo muy importantes en términos de producción de conocimiento. La primera tiene que ver con la investigación de las mujeres que presentan cáncer de pulmón sin haber fumado, muy de la mano de estudios realizados en China, en Japón, en Corea y en general en el este de Asia. Y por otra parte, el estudio de la exposición a otro material de descomposición, que es el radón, cuya presencia se ha considerado como el segundo agente causal de cáncer broncogénico en Europa y en los Estados Unidos. Me voy a detener un poco acerca del radón porque realmente no se habla mucho de él en Colombia. El radón es el producto de la degradación natural de otros materiales como el uranio y el radio, por lo tanto no está necesariamente relacionado con una planta nuclear. La presencia de materiales radioactivos en la naturaleza y en la esfera terrestre es amplia, es extensa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este material se va degradando y normalmente se encuentra en el suelo, en fuentes de agua también puede ocurrir, pero se va degradando y se libera en la atmósfera y se diluye en la atmósfera. En la medida que hemos tenido acceso a aislamiento en las casas y en los edificios que permiten garantizar unos climas controlados, un aire filtrado, pues cuando el radón se filtra a la superficie de las habitaciones o en los lugares donde hay sótanos, pues tiende a acumularse, precisamente porque estas casas y estos edificios son cerrados, son aislados. El radón no huele, no sabe, no tiene ningún sabor, por lo tanto no se puede sospechar su presencia con ninguno de nuestros sentidos y en realidad tampoco se puede detectar con detectores de humo ni con los detectores de monóxido de carbono. Se necesita de hecho medir con un contador específico para radón. Este es el mapa en los Estados Unidos de la exposición a radón, muy granulado. Nosotros no tenemos un mapa parecido a este. No traje aquí por términos de tiempo el mapa del mundo, pero en Latinoamérica la mayoría de los países tienen información, pero Colombia aparece en blanco. Entonces,
este mapa, que es el de un país grande como los Estados Unidos, igual se puede granular y aún así, sabiendo que depende de las condiciones del suelo, pues se recomienda que en cada casa, en cada construcción nueva, eso está regulado, se lleven a cabo mediciones de radón para implementar los pasos que sean necesarios para mitigar la exposición a el radón. En Colombia, el único estudio que encontré publicado es una tesis de grado que data del 2002, que ha sido referenciada en otro par de publicaciones acerca de este tema en el mundo. Por lo tanto, pues no saben ni en Bogotá ni en otras ciudades en qué condiciones estamos. La regulación en Colombia también existe en general en el tema de las minas y condiciones generales del país, pero no hay una norma relacionada con la construcción. Vuelvo a traer esto a colación porque en Estados Unidos y en Europa esto se ha considerado la segunda causa conocida y es un factor de riesgo mitigable. Más familiar para nosotros ha sido el tema del asbesto, que como todos ustedes saben, no solo predispone a mesotelioma, sino también a cáncer de pulmón y tiene un efecto no aditivo, sino multiplicativo en las personas que estaban, por una parte, expuestas al humo del cigarrillo y por otra parte, a las fibras del asbesto. Me voy a referir a este tema más que desde el punto de vista de salud pública general, en lo que tiene que ver con nuestro cuidado primario de los pacientes, porque la mayoría de las veces se tiende a simplificar la exposición a asbesto como la industria de las tejas, como industria de construcción, y realmente en esto nos toca ser un poco más finos. Muchas veces hacemos esta historia en retrospectivo cuando tenemos el paciente con cáncer y estamos tratando de averiguar qué ocurrió, pero la historia laboral de un paciente pues la tenemos que hacer los médicos primarios de todos los pacientes. Y esto incluye una historia amplia, extensa, porque el paciente que tengo yo hoy de 40 años, pues va a ser otro paciente en 20 años, pero va a tener el antecedente de exposición. Brevemente, las industrias incluyen la construcción e incluso la fabricación de unos cementos especiales de bajo costo y alta durabilidad que se utilizaron entre los 50 y los 60. En los materiales de aislamiento, pues no solamente eran las telas de amianto, sino también los aislamientos de los edificios, algunos cables, aislamiento para cables eléctricos, la industria de los frenos, aeroespacial, misiles. Inclusive una cosa que no siempre se pregunta es en las industrias de transporte, porque las personas que estaban relacionadas con el manejo de las mismas tejas, de bloques, tuberías, etcétera, trenes, barcos, también estuvieron expuestas, y esta exposición pues solo la sabemos si le preguntamos al paciente qué tan larga y qué tan prolongada fue. Esto es importante porque el tiempo entre la exposición y la aparición de la enfermedad es de décadas para el caso del cáncer. Entonces nos toca dejar los registros o hacer las preguntas con suficiente extensión en el tiempo de la vida del paciente para poder entender estas asociaciones. Afortunadamente en Colombia también la industria ha sido regulada y pues esperamos que esta población expuesta disminuya sustancialmente. Muy bien, pasando a otro punto que está en nuestras manos también conocer es la historia familiar del cáncer de pulmón, que es relevante, muy importante, la historia de los familiares en primer grado, es decir, papá, mamá o hermanos. Y de estos, el factor de riesgo más alto lo constituyen los hermanos. El riesgo también puede variar, no es lo mismo que haya un hermano con cáncer de pulmón en una familia donde no ha habido fumadores o los fumadores fueron en generaciones anteriores, pero los hallazgos son consistentes, entonces es un antecedente que siempre tenemos que tener presente, y como ya explicó Viviana en los criterios de tamización, también es uno de los criterios con los cuales podemos necesitar pasar a un paciente por el proceso de tamización anual para detección de cáncer temprano. Solo para una idea o recordarla, la magnitud del riesgo
puede ser entre un 38% más hasta 3 veces más en las personas que tienen antecedente de cáncer de pulmón con un familiar en primer grado. Familiares en segundo grado también hay un incremento menor, pero pues es otro de los criterios con los cuales también podría entrar a un paciente a el proceso de tamización. Sin embargo, un poco menos grave comparado con familia en primer grado. Muy bien. Todos estos puntos anteriores tienen un control del riesgo variable. Me voy a referir a la cesación de tabaco más adelante, pero hasta acá quiero dejar sentado que en la evaluación global del paciente revisamos todo en contexto, incluyendo sus antecedentes previos y pasados, previos y recientes, perdón. Y esto es muy importante porque a veces solamente recolectamos la información de la historia clínica por una consulta de asma o por una consulta de hipertensión para los que ven pacientes ampliamente en cuidado primario. Sin embargo, cuando los pacientes empiezan a tener quejas y síntomas que debemos estudiar, no es lo mismo estudiar una tos de 3 semanas o de 2 semanas largas ya en un paciente que de verdad no tiene ningún antecedente a estudiarla en pacientes que tienen cualquiera de estas piezas de riesgo en su historia clínica. Eso nos debe llevar a tener un abordaje un poco más agresivo, si se quiere, o más minucioso en el proceso de aclarar la causa de los síntomas. ¿Por qué? Hay otro grupo de pacientes que no son fumadores que van a tener cáncer pulmonar. Este grupo de pacientes es variable en diferentes países, en los Estados Unidos, en Norteamérica y en Europa Oriental. Todavía es el menor grupo, no alcanza a ser el 20% de los pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón, mientras que en el este de Asia el grupo de pacientes con cáncer de pulmón no fumadores está llegando a ser tan alto como el 40%. Entonces hay que tener otro tipo de alarmas para tratar de gestionar el riesgo de estos pacientes. En lo que hemos visto hasta ahora, y Luis ha hablado de esto antes también, el cáncer en los pacientes no fumadores es una enfermedad diferente en su etiología, en su comportamiento y además en su presentación. Los pacientes no fumadores con cáncer pulmonar en general tienden a ser de menor edad, tienen un grupo predominantemente femenino, aunque hay países donde están más o menos mitad y mitad, y tristemente tienden a diagnosticarse en estadios más avanzados. Esto va desde casos que hemos tenido en el hospital de personas en la década de los 20 que ya se diagnostican con una enfermedad en estadio 4. Entonces, enfermedad real, para la cual la alarma del tabaquismo pues no nos va a funcionar. Entonces nos toca tener presente la exposición a otros agentes, como les mencioné anteriormente, los casos de infecciones y, muy importante, esto está relacionado con las mutaciones que pueden presentar este tipo de pacientes, que no son necesariamente mutaciones con herencia clara, que podamos seguir para hacer control de la familia del paciente, pero pues que se encuentran presentes y nos ayudan a explicar esta biología diferente de los casos de cáncer de pulmón en personas no fumadoras. Esto está relacionado con la presencia de mutaciones específicas. El tipo de cáncer de los pacientes fumadores en general tiene una tasa de mutaciones mucho más alta por la exposición continuada a todos los químicos que mencioné antes. Los pacientes que fumaron también pueden presentar mutaciones, pero son mucho menos frecuentes. Esta tabla en particular corresponde a un estudio en China y Japón con pacientes chinos y japoneses, y por lo tanto no aplica necesariamente a nosotros ni a todo el mundo.
De hecho, en un mapa publicado con estudio de pacientes que provenían de México y Colombia, la tasa de la mutación del receptor del factor de crecimiento epitelial estaba alrededor del 25% en Colombia, en el 34% en México, y en general lo que se ha visto para y la mutación de ALK es que estamos como en la mitad entre el este de Asia y Norteamérica. ¿Por qué es importante esto? Porque si bien los pacientes se diagnostican en una fase más avanzada de su enfermedad, pues también tienen terapias blanco que se relacionan con una mejor respuesta al tratamiento, mejor sobrevida, mejor tiempo libre de recaída y demás. Ese es el campo de los oncólogos. Entonces, por ahora, ¿qué es importante para cerrar y redondear esta parte? Considerar. Todos los que vemos pacientes, hemos hablado inclusive con Luis Gerardo, pacientes que siguen yendo a verlo aunque se hayan atendido por una complicación infecciosa, pero siguen yendo a visitarlo. Entonces, en la medida que nosotros tengamos esos pacientes en seguimiento, seguimos siendo sus pacientes, sus médicos primarios. A todos los pacientes, todos los médicos tenemos la obligación, la responsabilidad de disminuir el riesgo de tabaquismo o promover activamente la cesación del tabaco en los pacientes fumadores. Esto no es un proceso sencillo, como ustedes saben, las tasas de recaída siguen siendo altas porque finalmente es una adicción. Entonces, pues lo que podemos hacer es remitirlos, como remitimos a los pacientes que tienen síntomas de depresión, ansiedad, un colega de psiquiatría, psicología, un paciente con dependencia del tabaco, tenemos la obligación de preguntarle, hacerlo caer en cuenta, retarlo, dejarle la tarea siempre de retarlo y buscar la remisión a un programa de cesación de tabaco integral donde se pueda abordar al paciente y a su familia de manera que las tasas de éxito sean mayores. Esto es un paso necesarísimo para mitigar el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Ahora, toda la historia de exposición de los pacientes, digamos, nosotros no podemos físicamente uno a uno resolver la situación del paciente que vive cerca a un núcleo de alta contaminación por circulación de tráfico. Podemos tratar de promover que se mueva a un sitio menos contaminado, pero efectivamente no podemos modificar. Pero por el relato de nuestra experiencia en el hospital, pero también por lo que está publicado en la literatura, los pacientes que se diagnostican tardíamente, no todos eran asintomáticos. Lamentablemente, muchos tenían síntomas que tenían algunos meses de evolución, pero aunque el paciente o no consultó o consultó, no se le prestó suficiente atención. Entonces, a los pacientes que consultan por síntomas que no son muy graves, en esta época de COVID, todo es COVID, pero no COVID, hay que hacer seguimiento de los pacientes con quejas respiratorias nuevas que se vuelven persistentes. Un número sustancial de pacientes viene con tos, se manejan como una bronquitis o un estado gripal, pero el paciente sigue con tos y se sigue manejando como un estado gripal. Entonces, hay pacientes que requieren un abordaje un poco más amplio del riesgo de diagnósticos diferenciales más complejos, enfermedades de diferente índole, incluyendo cáncer, que requieren un abordaje un poco más profundo y el uso de imágenes un poco más concienzudo. Entonces, en este proceso, la gestión de los síntomas con la historia clínica del paciente es esencial para movernos en nosotros a adelantar un poco más el proceso de diagnóstico de los pacientes. Muy importante, en los pacientes que vemos en atención primaria que tienen tabaquismo pesado, bien sea activo o con cesación reciente, el hecho de que el paciente ya haya cesado el tabaquismo no quiere decir que el riesgo de cáncer de pulmón haya desaparecido. Como ustedes saben, va disminuyendo con el paso del tiempo. A los 10 años puede haberse disminuido algo así como la mitad,
pero no ha desaparecido. Entonces, esos pacientes tenemos que tener en mente que ofrecerles participar en un programa de tamización va a disminuir el riesgo de muerte y el riesgo de muerte por cáncer, sobre todo. Muy importante, tienen que cumplir los factores de riesgo conocidos y adicionalmente que la condición del paciente le permita asumir un tratamiento oncológico en caso de que sea diagnosticado con cáncer, pero debemos hacerlo. Digamos, ya Viviana nos explicó cómo transcurre el proceso. Los radiólogos de estos programas de tamización son unos aliados porque tenemos que enviarles el paciente, pero ellos nos devuelven una respuesta a nuestra pregunta. No nos mandan el estudio a ver qué decidimos. Ya tiene un proceso de elaboración de los riesgos con la información conocida y ese insumo lo utilizaríamos dentro de la consulta y dentro de una junta multidisciplinaria o transdisciplinaria para gestionar los pasos siguientes del paciente. Entonces, es muy importante siempre pensar en cesación de tabaco, tamizar a los pacientes que cumplen los criterios y una atención minuciosa a las quejas respiratorias que no se resuelven, que no tienen una explicación clara para hacer un diagnóstico temprano de los pacientes sintomáticos. La tamización es para los pacientes sin síntomas. Solo una cuña, porque siempre preguntan esto en cuidado primario. No hay ninguna vitamina, mineral, suplemento que por ahora haya documentado un efecto protector. Se sabe que una dieta balanceada tiene efecto benéfico por todas las razones de la dieta balanceada, pero agregarle suplementos vitamínicos no ha demostrado que disminuya el riesgo de cáncer. Ahora, pasemos a otro punto muy importante y es el del paciente que ya se le diagnosticó cáncer. Llegó cualquiera de las dos vías, por la vía de un programa de tamización o por el paciente sintomático en el que se documentó un nódulo o una masa pulmonar. Este paciente está en problemas, claramente todos lo sabemos, y lo que le espera no es sencillo de ninguna manera, por ninguna de las rutas. Entonces tenemos que ver cómo abordamos ese paciente como una persona, como un individuo, y tratamos de mitigar el riesgo de las complicaciones que el tratamiento puede acarrear en él o el riesgo de recurrencia, el riesgo de aparición de un segundo primario. Como todos ustedes saben, se diagnostica el paciente y la ruta que sigue es el proceso de estadificación que, haciendo un esfuerzo grande, va a estar ligado a las metas que presentó Luis Gerardo hace unos minutos. Este es un proceso que debe hacerse de manera diligente, rápida, completa. Esto incluye tempranamente ir considerando si el paciente puede ser candidato a una resección con intención curativa o no, y hacer ese abordaje incluye valorar qué tipo de resección. Entonces siempre vamos a tener de la mano los neumólogos a los cirujanos. Tenemos que trabajar siempre en equipo para definir si es candidato a una resección lobar, bilobar, una neumonectomía o si se beneficiaría de una resección menor. Ver la reserva cardiopulmonar del paciente y las comorbilidades. Estos son los algoritmos que nosotros utilizamos, que están tomados de las recomendaciones de CHEST, que a su vez utilizó las recomendaciones europeas del 2009, y que incluye valorar rápidamente desde el punto de vista clínico qué riesgo hay con los antecedentes y los síntomas, sospechar si hay una condición cardíaca de base asociada, la evaluación funcional del paciente con cosas tan sencillas como su capacidad para subir 2 pisos de escaleras, tomar de base su examen físico, un electrocardiograma, y con esto avanzar en las consultas de cardiología si existe la sospecha de que el paciente tenga una enfermedad cardíaca no diagnosticada y, por supuesto, no tratada. De esa manera nos toca involucrar a otras personas en esta valoración preoperatoria diligente. Y esto incluye si se necesitan pruebas de esfuerzo e intervenciones o no. Y en cualquier condición cardiovascular, ajustar el tratamiento a lo que necesita el paciente, incluyendo el ajuste de medicamentos, el uso de
estatinas, etc. ¿Cuál es el desenlace de esta primera fase? Si el paciente tiene definitivamente necesidad de un procedimiento cardiovascular, hay que hacerlo. Eso prima porque de lo contrario el riesgo de complicaciones perioperatorias se incrementa significativamente, incluyendo la muerte. No tiene sentido y tenemos que discutir que hay que posponer la cirugía, inclusive en pacientes en estadios marginales entre el uno y el otro puede que sea necesario inclusive reevaluar algunas cosas, pero hay que hacerlo. Si los pacientes no tienen limitación cardíaca, pero en cambio la mayoría van a tener antecedente de tabaquismo, como dijimos, pues hay que proceder a hacer la evaluación de la función pulmonar. Si a los pacientes hay necesidad de hacerles un cálculo de la reserva con la que van a quedar después de la resección planeada, entonces hay que hacer espirometría, capacidad de difusión y radiografía para calcular el predicho del BEP1 y de la capacidad de difusión. Y dependiendo de los valores, vamos a tener necesidad de hacer un poco más profunda la evaluación preoperatoria o en pacientes que en realidad no van a tener mayor limitación, pasarlos como riesgo bajo directamente a la programación de cirugía. Los pacientes que están marginales, por ejemplo, paciente con tabaquismo que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfermedad intersticial, estos determinantes son los más graves, tener un predicho BEPS1 o de la capacidad de difusión de monóxido menor del 30%, requieren la realización de una ergoespirometría o prueba de esfuerzo cardiopulmonar integrada para calcular el consumo de oxígeno máximo y con esto volver a establecer el riesgo quirúrgico del paciente. Pacientes con BEPS1 que no están tan mal desde el punto de vista de su reserva aeróbica, su reserva al final cardiopulmonar, y pueden ser llevados a cirugía aun cuando hay siempre la necesidad de explicar los riesgos individualizados para cada paciente. Todo este proceso que es necesarísimo de hacer, pues va a tomar un tiempo, unas consultas, unas citas, la revisión de los análisis. Entonces, en principio, un paciente que tiene diagnóstico de cáncer pulmonar con o sin antecedente de tabaquismo, pues debe ser remitido en paralelo a un programa de rehabilitación pulmonar. Esto lo subrayo porque si esperamos hasta que esté todo listo, hemos perdido un tiempo valioso. Si el paciente es verdaderamente un candidato quirúrgico, la rehabilitación pulmonar que se inicia desde antes del procedimiento quirúrgico va a mejorar sus desenlaces. Ya está probado, ya está publicado, el riesgo de complicaciones postoperatorias disminuye, la estancia hospitalaria disminuye en varios días, dependiendo de la publicación, pero pueden ser incluso 3 días. Y hay mejoría sustancial para el paciente per se, cosas que el paciente percibe, cosas que le son útiles en la gestión de su vida, como la tolerancia al ejercicio, disminuir los síntomas de ansiedad, de depresión y su percepción de calidad de vida. Recuerden ustedes, más adelante voy a detallar esto, pero recuerden ustedes que los programas de rehabilitación pulmonar no son ir al gimnasio. Un programa de rehabilitación pulmonar, por supuesto, incluye la prescripción, la realización de ejercicios aeróbicos, pero también incluye otras variables como la evaluación psicológica del paciente, la valoración nutricional, y en los pacientes que están próximos a ser llevados a una cirugía mayor, la revisión del proceso per se, físicamente, aprender a utilizar un inhalador, técnicas para aprender a movilizarse con menos consumo de energía y menos dolor. Y todo esto prepara al paciente para tener un curso intraoperatorio o intrahospitalario relacionado con la cirugía mejor. Las publicaciones datan desde hace más de una década. Este estudio me pareció interesante traerlo porque lo que los autores buscaron publicar fue 2 estudios y el estudio número 1, que tenía un protocolo de 4 semanas, se suspendió porque pensaron que no iban a completar nunca los pacientes. En realidad,
establecer un diagnóstico de cáncer y decirle vuelva en un mes después de hacer su rehabilitación, le produce mucha desazón a los pacientes y a sus médicos. Las razones son claras, Luis Gerardo ya las presentó, pero aún así, un estudio tan corto como de 10 sesiones antes de la cirugía, esto se puede seguir en el postoperatorio, pero al menos con 10 sesiones en el preoperatorio, se mejoraron los desenlaces para los pacientes. Ahora, la rehabilitación pulmonar se puede y se debe utilizar en todas las fases del paciente con cáncer de pulmón, porque bien sea que el paciente haya sido llevado a cirugía, haya sido sometido a quimioterapia o radioterapia o una combinación variable de estos tratamientos, el participar de estos programas mejora significativamente todas las variables que podemos medir, tanto las relacionadas con la actividad aeróbica per se, como con la calidad de vida del paciente. Y en este momento estamos procurando ofrecer un servicio que primariamente tenga en consideración al paciente, no únicamente la satisfacción de esta cirugía quedó perfecta, al paciente le fue divino, sino que al final el paciente tuvo mejores desenlaces, no solo en sobrevida, sino también en calidad de vida. Los pacientes que no se pueden operar, que van a tener manejo con intención paliativa de las diferentes modalidades que conocemos, también se benefician de la rehabilitación pulmonar. Esto es reiterativo y por eso el mensaje al final para todos los que vemos un paciente con diagnóstico de cáncer de pulmón incluye ofrecerle esta alternativa que tiene un impacto medible para el paciente y para su familia en su vida, independientemente de la fase o el tratamiento que vaya a recibir para el cáncer específicamente. Ahora, también se discute mucho acerca del beneficio de la cesación de tabaco en un paciente que ya tiene cáncer. Pues sí, lo ideal es hacer que los pacientes dejen de fumar antes de encontrarles el cáncer. Puede que aparezca más adelante en el camino. La disminución del riesgo nunca alcanza a llegar a ser 0, pero vale la pena hacerlo. Aún así, los pacientes que ya tienen cáncer de pulmón también se sabe que ayudarlos en este punto de su enfermedad a cesar el tabaquismo le disminuye las complicaciones con todos los tratamientos que reciba, cualquiera, sea quirúrgico, quimioterapia o radioterapia, las tasas de infección, de complicaciones locales disminuye, les mejora la sobrevida global, también está medido, disminuye el riesgo de recaída por este tumor, además de la presentación de un segundo primario más adelante en caso de que efectivamente haya sido curativa la intervención quirúrgica, por ejemplo, y adicionalmente les mejora la calidad de vida y la funcionalidad. Por lo tanto, en cualquier paciente que esté fumando antes de que tenga cáncer o después de ser diagnosticado con cáncer, es nuestra obligación tratar de ayudarle a cesar el hábito tabáquico. Muchos de estos pacientes todavía son de núcleos de familias donde todavía fuman, entonces el impacto de esto también pues debe involucrar a la familia y la familia se beneficiaría de esta intervención. Entonces, en resumen, la atención integral de los pacientes, y subrayo el término integral porque estos pacientes los debemos atender en un grupo extenso de trabajo, pues incluye desde la prevención del tabaquismo en la medida de nuestras posibilidades, la cesación del tabaco siempre es una meta que tenemos que tener en todos los pacientes que fuman o usan dispositivos electrónicos. Ver al paciente siempre de manera integral, amplia, extensa, en el contexto de su situación, pero también de sus antecedentes pasados, inclusive los remotos. Atención oportuna de síntomas, muy importante. No lo vuelvo a poner en esta presentación, pero ya lo subrayé anteriormente. Los pacientes que cumplen criterios de ser remitidos a un programa de tamización debe considerarse y debe hacerse.
Y muy importante advertirle al paciente que eso es un programa de largo plazo. No es útil únicamente hacer la tamización una vez. Es un programa que debe mantenerse anualmente, por lo menos durante los primeros 3 años, y durante ese tiempo gestionar los otros factores de riesgo que tenga el paciente en su vida. Finalmente, la rehabilitación pulmonar debe prescribirse en cualquiera de las fases del paciente con cáncer de pulmón. Todavía está por verse cuánto tiempo más lo prolongamos, pero en el paciente, inclusive recién diagnosticado, que todavía estamos tratando de ver si es candidato a cirugía curativa o no, eh, no vale la pena esperar hasta tener la estadificación y la última reunión para definir la conducta, porque el paciente que se empieza a beneficiar del ejercicio y de todo el soporte que se les brinda va a tener un impacto positivo en el largo plazo, en el mediano y en el largo plazo. Muchas gracias.